Muy buenas noches, bienvenidos al espacio de Plaza Pública. Bienvenidos al espacio de Plaza Pública. Soy Francisco Rodríguez, director del medio. Populismo por aquí, populismo por allá. El populismo es esa categoría que escuchamos tanto que llegó a significar todo y nada al mismo tiempo. Es la manera más sencilla de descalificar una propuesta electoral, es tacharla de populista. La acusación es tan tajante que quien la defiende es un propopulismo y por tanto un enemigo de la democracia. Como parte de la cobertura Radar Electoral 2023, en Plaza Pública estaremos analizando los discursos de los presidenciables y queremos determinar para ti cuántas de sus palabras son propuestas reales y cuánto en realidad solo es populismo. Puedes ver estos análisis en video o, por ponerlo en términos más actuales, en formato TikTok. Lo hicimos así porque consideramos que es la mejor manera de potenciar el alcance de un elemento tan importante como esta herramienta para manipular la democracia. Para empezar el debate me acompañan dos personas que aportarán mucho en esta conversación. Primero, Lucy Chay, ex jefa de información en el periódico y periodista con amplia experiencia en cobertura política, ideal para recordar cómo en el pasado muchos candidatos y candidatas utilizaron esta herramienta. Bienvenida, Lucy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Alejandro Balcells, abogado, constitucionalista y columnista, quien precisamente hoy hizo un análisis del populismo desde la religión y será un gusto escuchar todo lo que tiene que decir al respecto. Bienvenido, Alejandro. Mientras le damos mientras solicita el micrófono, empiezo con algunas aclaraciones al respecto. Primero, quiero ser muy enfático en esto. No hay una sola definición de populismo. Alejandro, bienvenido. Un gusto saludarlos, ya estamos aquí. Excelente, muchas gracias. Como les decía, no hay una sola definición de populismo y en realidad es una categoría que, insisto, utilizamos tan a la ligera, pero no nos podemos terminar de poner de acuerdo en exactamente qué significa. En Plaza Pública nos tomamos la tarea de tomar un concepto y ese concepto es el que nos guía para estar elaborando estos videos de análisis. Una de las definiciones que encontramos es que, desde el punto de vista del discurso, este tiene que cumplir con tres funciones. La primera es ilegitimar a los adversarios. La segunda es relegitimar al pueblo y una tercera tiene que ver con legitimar al actor político que lo pronuncie. Y estas definiciones las tomamos muy en serio porque no queremos solamente abonar al ruido que existe en todas y a utilizarlo, de impulsar el populismo como un insulto fácil de utilizar, pero que no entendemos a profundidad. Por tanto, utilizamos la metodología de The Guardian, este medio quien a su vez solicitó a la red global de politólogos llamado Team Populism crear una metodología de evaluación. Analizaron 215 gobernantes en 66 países y crearon categorías que evalúan si estas palabras eran populistas o no. Estas categorías las voy a estar leyendo a lo largo de la conversación y quiero con esto empezar a abonar la discusión. Y empiezo preguntándole primero a Alejandro. Si bajo estos análisis los populistas por excelencia son Trump y Chávez, es decir, los dos extremos ideológicos, ¿es posible que exista un populismo que no necesariamente es malo? Es decir, que sea un populismo utilizado posteriormente con fines coherentes, válidos o legítimos? ¿O es una categoría que definitivamente es una distorsión de la democracia? Sí, buenas noches. Yo te diría, y lo debemos entender como sí, como estamos en un análisis universitario, un análisis técnico, científico, sí es una distorsión de la democracia. Y a mí no me gusta lo de buenos y malos, porque ese maniqueísmo es muy complicado. Pero el punto estriba en que el populismo en un momento determinado es en sí mismo contradictorio, y no importa que sea contradictorio porque está diciendo lo que alguien quiere oír y están vendiendo eso.
es muy buen ejemplo el de Trump y Chávez, porque se está poniendo, aquí hay populismos de izquierda y populismos de derecha, y eso es lo que hay que tenerlo claro. Aquí el punto en nuestro país, lo que sucede es que se trata y se manejan los términos con una ligereza tremenda, y se ha creído por algunos que solo, que cualquier pensamiento de izquierda es populista, dicen ellos, cuando precisamente el pensamiento populista de derecha es el que nos ha tenido aquí desde una buena parte, desde la liberación a la fecha. Entonces, eso es lo que hay que entender, ¿verdad? El populismo hay que entenderlo como una distorsión de eso de la democracia, y es vender lo que alguien, lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo quiere oír, aunque sea después totalmente contradictorio. ¿A qué te refieres exactamente como contradictorio? Contradictorio es, por ejemplo, que venden una ley de protección a la familia, pero no les importa su familia. Venden una ley anti-gay, pero son gays. Venden una ley de protección a la propiedad, pero son parte de usurpaciones de propiedades. Venden, ¿qué te digo yo? Pues te venden orden, y lo que hacen es precisamente generar desórdenes cuando están en posiciones de poder. O sea, venden cosas totalmente contradictorias solo porque la gente necesita oír algo. Y por eso es que me invitaste a este space, porque yo escribí que se está utilizando mucho la religión como herramienta populista. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque en Guatemala esta proliferación, entre comillas, de discursos políticos religiosos son muy peligrosos, muy peligrosos. Hemos visto ya enfrentamientos claros en América Latina. Yo ponía en mi columna del miércoles que Bolsonaro intentó crear para su reelección un referéndum entre católicos y evangélicos, ¿verdad? Y eso es peligroso, y nosotros estamos cerca de ello. Y tenemos que dar las voces de alarma, porque cada vez que yo por lo menos que medio veo videos de ciertos políticos, salen mencionando a Dios, ¿verdad? Y eso sí es bien peligroso. En este momento también pues, estoy compartiendo en mi Twitter la columna que escribió hoy Alejandro, y vale la pena también echarle un ojo. Voy a volver a ese punto en un momento. Antes de hacerte una pregunta, Lucy, quiero también leer una de las categorías que estamos utilizando para entender qué es el populismo, y coincide con lo que ya nos adelanta Alejandro. Uno, transmite una visión moral y dualista del mundo. Todo está en contra, todo está en contra, todo es correcto o incorrecto, bueno o malo. La implicación es que no puede haber nada en el medio, un lenguaje muy cargado, incluso belicoso. Lucy, en los años que tenés de experiencia cubriendo política y sabiendo que esta es una categoría que ya existe desde hace relativamente, utilizamos con frecuencia desde hace relativamente poco, eh, ¿cómo fueron campañas anteriores? ¿Eran más estos, se presentaban más estos rasgos, o lo estamos viendo exagerado en los últimos tiempos? Bueno, no, como lo decía Alejandro, pues no es algo de moda o es algo que se está utilizando ahora, ya viene desde hace mucho tiempo, incluso las definiciones sobre populismo ya tienen pues varias décadas. Algunos, pues como tú decías también al principio, pues no se logran poner de acuerdo con definir el tema del populismo, qué es exactamente, ¿verdad? Algunos lo definían como un fenómeno de orden ideológico, pero en Guatemala, por ejemplo, cuando no tenemos verdaderos partidos políticos, sino lo que tenemos son vehículos o fichas electorales, también los políticos o los líderes de estos partidos también tienen esas deficiencias, y es como una amalgama de ideas, de creencias y de costumbres. Yo he cubierto varios procesos electorales, pero cuando estaba pequeña me recuerdo yo, hace ya varios años, en el caso de Serrano Elías,
Si ustedes por ahí dicen que es un eslogan el más recordado, ¿verdad? Que creo que decía, los mismos nos quieren gobernar. Y él pues era un líder religioso de la iglesia evangélica y desde ese entonces pues yo pequeña pues por lo menos mis papás decían en ese entonces, bueno, si viene de una iglesia evangélica tiene buenos principios, va a ser un buen gobernante. Y entiendo que mis papás en ese entonces votaron por él, ¿verdad? Y luego si vemos, él fue, pues él dio el autogolpe, deshizo el Congreso y las Cortes, y entonces nos podemos dar cuenta que el populismo en sí no solo es un arma que están utilizando los políticos para primero estar en las tarimas y hacer promesas que después no van a cumplir, sino que además van en contra de las instituciones democráticas, ¿verdad? Entonces, eso viene de hace ya mucho tiempo y la mayoría de los partidos o de los políticos lo están utilizando. También, ahora que mencionas a Serrano, yo recuerdo, estaba muy chiquito, pero era la conversación de adultos, de aquel debate en el que Serrano debatía con Cerezo y lo transmitieron. Para que no lo recuerdan, fue uno de los eventos transmitidos y que se hizo masivo en esa época, y que incluso los seguidores de Serrano, el MAS, pusieron televisiones en parques y plazas públicas para replicar el debate. Y era Serrano, Elías, gritándole y diciéndole corrupto y diciendo que, pues, culpando de todos los males de Guatemala hacer eso. Y eso le dio una popularidad enorme. Alejandro, ¿cómo recuerdas también si esta u otros discursos populistas y cómo resultó después cuando ya estaban en gobierno? ¿Cuáles fueron esas contradicciones que recuerdas? Pues mira, las podemos encontrar incluso fácilmente en estos momentos, en esta campaña electoral. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo, y todos tenemos que estar de acuerdo con los horrores de lo que sucedió en la guerra en Guatemala, en el enfrentamiento armado interno. Como abogado y como alguien interesado en el tema, pues yo estoy convencido de que hubo prácticas de genocidio. Pero digamos que el genocidio es un delito y es una calificación jurídica que solo la pueden establecer los tribunales. Sea lo que sea, por eso me quiero abstraer un poco de lo que hasta yo mismo creo. En un país que se dice pro vida, lo importante es partir entonces de los horrores de lo que sucedió para que eso nunca jamás vuelva a suceder. Ese es uno de los temas fundamentales. Yo estoy de acuerdo que podemos discutir si hay un derecho al aborto o no en cualquier parte del mundo, porque esa discusión es válida y así se tiene en cualquier país. Pero lo que no podemos permitir es que se pase por alto los horrores que aquí se cometieron y por parte directamente del Estado con dinero público. Entonces, en un país pro vida, digamos, los que manejan esa diatriba, pues lo primero que deberían hacer es decir, miren, sí, se cometió esto, esto y esto, y vamos a salir adelante como país, y para eso existe la justicia transicional, etcétera, etcétera. Una cuestión seria, pues. Sino que aquí lo que hay es ocultar el pasado y argumentar para convencer a grupos muy puntuales el tema de ser pro vida. Y hacen marchas y hacen esto y hacen lo otro, cuando está bien, hay una discusión sobre el tema del aborto, pero el punto específico es que no hay ninguna discusión que quien está vivo tiene derecho a la vida y el Estado no se la puede quitar. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que es un populismo, de lo que son populismos. Populismo también puede ser del otro lado, ¿verdad? Venir a decir que de la noche a la mañana la energía eléctrica va a ser gratuita, pero que se respeta la propiedad privada. O sea, no pueden haber dos, esos son contradictorios entre sí. Yo estaba leyendo precisamente ahorita la enciclopedia de la política de Rodrigo Borja, que es un texto que yo le recomiendo a todo el mundo. Y ahí lo que dice es que precisamente esta idea desordenada de que es el populismo, ¿verdad? Esta idea desordenada así que perdón la redundancia, pero esta idea desordenada de ideas o de ideologías muchas veces atenta contra los propios intereses del pueblo.
O sea, el mismo pueblo es el que atenta contra sí mismo porque les gusta un discurso y lo compran como tal, siendo los países con pobreza extrema los más vulnerables. Y aquí les agregaría yo no solo la pobreza extrema, sino que los bajos niveles de educación que nosotros en el país estamos registrando. El nivel educativo del país ha bajado muchísimo y por eso es que yo estoy seguro que ni siquiera está clara en una buena parte de la comunidad universitaria que es la democracia. No digamos entonces una patología como puede ser el populismo. Aquí, lo que mencionas, Alejandro, coincide con una de las 6 categorías y es la cuarta. El mal se encarna en una minoría cuya identidad específica varía según el contexto. El discurso evita un tono conspirativo y no señala a ninguna minoría gobernante malvada. Evita etiquetar a los oponentes. Bueno, perdón, encuentra una minoría y la pone como la culpable de todas, y coincide con estos discursos polarizantes pro vida, promotor de aborto, o sea, que encarnan y culpan de todos los males de una sociedad a estos grupos. Lucy, aquí ahora se me ocurre un punto que me gustaría que evaluemos en esta contienda. Estás, en los discursos que hemos escuchado hasta ahorita, vemos esa tendencia polarizante. ¿Qué rasgos polarizantes y qué rasgos de populismo estamos viendo en las propuestas que estamos apenas escuchando, apenas unos cuantos días? Bueno, pues si vamos a tratar sobre temas de polarización, pues creo que un primer paso le está dando el Tribunal Supremo Electoral al estar dejando afuera a binomios de partidos políticos y no está permitiendo que pues, puedan participar en una elección, ¿verdad? Y además están inscribiendo a candidatos polémicos, candidatos con procesos penales abiertos, incluso con condenas por narcotráfico, incluso vemos el caso del exalcalde de Ocos, que ya habían aceptado la inscripción y todavía no ha resuelto su situación en las Cortes de Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí vemos nosotros pues una polarización en donde solo se está dejando permitir a algunos, ¿verdad? Solo a los que están a favor del sistema que tenemos, y a los demás se les está excluyendo de este proceso electoral cuando, por ejemplo, se deja participar a alguien que tiene vínculos con el narcotráfico, pero no se deja participar a otra persona que pues le aparece una denuncia, por ejemplo, fortuita en la Contraloría después de que ya tiene un finiquito. Entonces, a partir de ahí empieza toda esa polarización. Aparte de eso, o sea, los que están quedando entonces son los candidatos que tienen los únicos que van a poder llegar a la presidencia, y entre ellos va a ser esa pelea que, como ya vimos en otras elecciones, hay acuerdos entre los mismos candidatos, como lo vimos en la elección cuando estaba como candidato presidencial Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi, que pues se conoce que ellos habían hecho ya un acuerdo de que primero llegaba uno a la presidencia y después le tocaba al otro. Entonces, a partir de ahí ya no es un proceso legal, un proceso en el cual pueda el votante decir, pues sí, nosotros tenemos un gobierno elegido por nosotros, porque al final se están utilizando todas esas instituciones, toda esa institucionalidad a favor de cierto grupo, y entonces a partir de ahí ya el proceso ya de por sí no es lo que se esperaba, no tiene no sigue las reglas democráticas. Y aparte de eso, entonces lo que estamos viendo son candidatos de un solo sector, por decirles así, que se van a pelear entre ellos mismos esa silla, pero que al final tienen las mismas propuestas, las mismas promesas y todo, porque recordemos, acaba de iniciar la campaña y ya vuelven otra vez las promesas de Guatemala al Mundial, bonos por montones, también las promesas de sacar el ejército a las calles o la pena de muerte. O sea, eso lo venimos escuchando desde hace muchas campañas, ¿verdad? Entonces, en sí, este proceso está
está pues bastante polarizado y en realidad solo se está dejando participar a un grupo, ¿verdad? Que tienen las mismas, para variar, tienen las mismas promesas todos y no se distinguen entre los candidatos. Esa parte me llama mucho la atención y aquí planteo una duda. A ver, también otra categoría para entender el populismo es que es una definición que encarna la voluntad del pueblo y del mal en una minoría, una élite que está o estuvo recientemente en el poder y lo utilizó para sus propios intereses. Recordemos el discurso que tenía Manuel Valdizón, era solo el pueblo salva al pueblo, o sea, es la categoría. Pero Alejandro, tengo auténticamente una duda. ¿La gente se cree este discurso o lo que estamos viendo son promesas populistas en la tarima, pero luego en las urnas solo vemos votos acarreados? Y esto es algo que me gustaría escuchar los comentarios de la audiencia o leer los comentarios de la audiencia. ¿Realmente creemos que la gente se lo está creyendo? Sí. Alejandro. Yo te diría que lo que pasa es que para hablar de populismo, más o menos lo que yo entiendo como tal, el populismo va de la mano del caudillismo, va de la mano de esa persona que con carisma y con discurso convence y logra, pues, hipnotizar, entre comillas, ¿verdad? Hipnotizar a una buena parte de las masas y para eso identifica un enemigo común. Ahorita oyendo a Lucy, oyendo aquí tus palabras, hace 2 días, si no estoy mal, comentaba aquí un tuitero de que era el aniversario de la muerte de don Mariano Gálvez. Y esto es bien interesante porque don Mariano Gálvez era un católico ferviente, católico practicante, pero liberal. Entonces, él, su mayor trabajo fue tratar de dividir la iglesia y el Estado. Él estableció, imaginemos, 1830 y la madre, el divorcio en Guatemala, en el Estado de Guatemala, siendo parte de la federación. Imaginemos lo que fue la ley del divorcio en Guatemala en 1830 y pico, si Chile y Colombia lo tuvieron hasta este siglo. Pues. Entonces, a él se le vio como el anticristo y cuando enfrenta la epidemia de cólera, ¿verdad? Se utiliza por Carrera y los conservadores el discurso de que ese era un castigo de Dios, precisamente porque teníamos de presidente al anticristo y esto y lo otro. Y claro que los liberales estaban matando entre ellos, ¿verdad? Eso no lo voy a quitar en nada. Pero el discurso ese de identificar un enemigo común y personificarlo logra muchas cosas. Y por eso es que vemos en Guatemala, sobre todo grupos muy claros, que cualquier pensamiento político te lo tildan como comunista, porque aquí decirle comunista a cualquiera es lo más fácil del mundo. Claro. Entonces, aquí hay un montón de comunistas porque no me gusta su pensamiento. Y lo que sucede es que cuando uno se da cuenta, muchos de esas personas sí tienen un pensamiento totalmente antidemocrático. Porque nosotros en Guatemala no hemos crecido, no hemos creído, no hemos tejido una sociedad verdaderamente incluyente, tolerante y democrática. Y es una sociedad bastante excluyente por naturaleza. Entonces, hablar de tolerancia y hablar de procesos democráticos cuando la propia sociedad es excluyente en sí misma es muy difícil. Y ahí es donde el populismo sí tiene bastante concepto, ¿verdad? Y eso lo tenemos que entender. El FRG era un partido totalmente populista. Totalmente populista. Recuérdense ustedes, o sea, que ellos lanzan a Portillo, que Portillo era un diputado de la democracia cristiana, que supuestamente iba a venir a resucitar la democracia cristiana, venía con un discurso de centro izquierda, y resulta el FRG, ¿verdad? Y después, ¿cómo ubican ustedes al FRG ya en su gestión de gobierno? Pues, ¿verdad? Hablemos de las leyes, hablemos de esto, pues hay leyes interesantes de ese gobierno que no se pueden negar, ¿verdad? Como la ley de descentralización, el código municipal. Entonces, ¿dónde los ubico? ¿Dónde los ubico? Sus discursos eran totalmente bastante reaccionarios, pero en la práctica hicieron otras cosas, tenían un presidente que hablaba de unas cosas y hacía otras. Es decir, eso es un buen ejemplo
de un gobierno populista, pues. Y es que recordemos, Francisco, Ujú. también recordemos que era lo que decía al principio, que no tenemos verdaderos partidos políticos, entonces carecen de ideología y vemos por eso mismo, vemos esa cantidad de candidatos que de repente están en un partido aparentemente de izquierda y luego aparecen en un partido de derecha. Entonces, o aparecen apoyando a la alianza oficial, ¿verdad? Al partido de gobierno, y que no tenemos ahí el caso de un diputado del partido Semilla, que al final terminó apoyando las propuestas del partido oficial. Entonces, eh, si te das cuenta, no es como características, digamos, los políticos no tienen ni siquiera ellos saben, creo yo, tienen una identidad propia. Y esto, lo único que ellos buscan en este caso es llegar a algún puesto público pues, para mejorar su situación económica, porque al menos eso es lo que han demostrado durante estos años y durante todo este sistema democrático que nosotros tenemos, ¿verdad? Que la mayoría de los candidatos, ya sea el presidente, vicepresidente, diputados o incluso jueces o magistrados, solo llegan a tratar de mantener el poder, de lograr el poder y mejorar su condición económica independientemente de los problemas que existan en el país. Y por eso las mismas promesas que teníamos hace 20 años o 30 años están ahora, las están presentando los candidatos, porque el tema de la salud, la educación, la seguridad no se ha resuelto. Nada de esos problemas que afectan a toda la población guatemalteca, especialmente en los departamentos y no en las ciudades. O sea, incluso en las ciudades ya hay desnutrición, ya hay casos de desnutrición. Pero todos esos problemas que vienen desde hace mucho tiempo no se han resuelto, no les han dado esa solución. Y por eso es que vemos que nuevamente todas esas promesas se están presentando ahora en la campaña, y no solo eso, sino que además los candidatos se están peleando esas promesas, ¿verdad? Porque ya no hay. O sea, no tienen una propuesta. Y a pesar de hacer una promesa sobre un tema determinado, tampoco tienen cómo van a hacer para solucionar ese problema. Cal de León 1912 nos comenta, son falsos líderes que usan las necesidades como banda de lucha. Aquí quiero que empecemos a abordar el tema más concreto de la religión. Insisto, otra de las características es que utilizan elementos con un significado moral en proporciones cósmicas. Y pregunto de nuevo, y esta pregunta también es abierta para la audiencia. ¿Realmente los sectores religiosos ven a quienes utilizan estos discursos eh, religiosos como realmente un validador o solamente, y es que lo planteo en el sentido de que el diputado de FCN que llegó extremadamente borracho a la aprobación del Congreso y 2, 3 semanas después estaba celebrando la capital provida y en una ceremonia político-religiosa, soplando a shofar, como diciendo que Dios es lo primero. Pero yo no creo auténticamente, no veo que haya personas que digan que solo porque es a favor de Dios ya es una buena persona y por eso debo votar por ella. O quizás estoy pecando de creer que la gente es demasiado crítica. Alejandro, estoy exagerando, estoy subestimando. No, yo sí creo, y por eso es que las constituciones tienen que la prohibición, ¿verdad?, de que los que van a ocupar los altos puestos sean sacerdotes o pastores. Se ejerce una influencia directa sobre la feligresía, totalmente. Eso sí, y está comprobado, pues la gente lo niega, ¿verdad? Hay una serie argentina, ahorita que se me olvidó el nombre, pero ahorita se los digo cómo, que es muy buena, que establece precisamente la relación de un pastor que se convierte en presidente de la Argentina y después los problemas que enfrenta. El tema es que la religión sí se ha utilizado para fines político-partidistas. Y por eso es que estos debates son interesantísimos, porque un pastor, un sacerdote, sí puede tener una participación política.
Lo que no puede tener es una participación político-partidista, pues. Eso, porque ellos son sectores sociales, ellos tienen que tener una voz, ellos son una luz moral y etcétera, etcétera. Pero el problema es, por ejemplo, lo que hablábamos, bueno, se utilizó a don Mariano Gálvez para esto, pero después vemos que incluso la Iglesia Católica sacó al Cristo de Esquipulas para arengar contra Arbenz, ¿verdad? Y vemos que Ríos Montt, los que éramos niños, ¿verdad? Oíamos sus mensajes dominicales y todos eran sermones religiosos, pues. Y fue candidato y ahorita vemos que se sigue y Sandra Torres tiene a un pastor y lleva a un pastor. Y el problema ahora, y eso lo ponía yo en la columna, es que la proliferación de iglesias evangélicas es muy complicado porque el término evangélico no puede englobar esa multidisciplina que ha existido en el seno del protestantismo. Hay iglesias evangélicas muy distintas, entonces depende mucho del pastor. Y hay pastores que no son tales, ¿verdad? Sino que son verdaderos pícaros que han utilizado esas estructuras pues para manejar dinero sin ninguna fiscalización y gozando de exención de impuestos y un montón de cosas. Entonces, eso es el tema, cuando eso se llama en derecho fraude de ley, cuando se utiliza una herramienta legal y válida, pero para fines totalmente aviesos e ilegales. Y lo vemos en América Latina y lo estamos viendo en Guatemala, cómo se quiere manipular por medio de pastores o de algunos sacerdotes con políticas partidistas, y eso sí es muy delicado. Yo sí creo que existe por parte del pastor o por parte del sacerdote en un momento determinado una influencia directa sobre su feligresía, sobre todo en un proceso electoral. Por eso me animo a decir, es muy diferente cuando la iglesia, por ejemplo, la iglesia la está perseguida en Nicaragua, la iglesia guatemalteca ha sido perseguida también acá, precisamente por defender principios democráticos de tolerancia. Pero cuando ya tiene una participación político-partidista, ya vamos perdiendo la noción, primero, de lo que tiene que hacer un pastor o un sacerdote y de lo que tiene que hacerse en política. Y por eso es que el populismo aquí tiene una gran ventaja, porque el populismo entra por la religión en algunas ocasiones y ya es muy difícil después delimitar cuál ha sido precisamente el discurso religioso y cuál es el discurso político. Es sumamente complicado porque encima de todo se creen, son mesiánicos, pues, se creen mensajeros de Dios y que lo que están haciendo es porque Dios se los pide. Pero además yo quisiera ahí sumar a lo que dice Alejandro. Yo creo que esta es una evolución. Yo creo que los líderes políticos y también los líderes de estructuras criminales son buenos estudiantes y buenos analistas. Porque yo veo aquí que los sistemas han ido evolucionando. Por ejemplo, en el caso de cuando estaba el PAN de gobierno y estaba el FRG, cuando el PAN estaba como parte de la oposición, en ese entonces se hablaba de contratos o de recibir coimas de los constructores para darles contratos. Luego, en el tiempo del FRG, se habló de diputados que se convertían en constructores. Ahí ya había cambiado un poco el sistema. Luego ahora se está hablando de narcotraficantes convertidos en diputados o diputados que tienen vínculos con narcos. Está el caso de este exalcalde que murió de Ayutla. El Pocho. El Pocho, Eric Zúñiga. Él fundó una iglesia. O sea, sí. Él sí se dio cuenta de esa capacidad que tenían las iglesias para poder lograr y atraer el voto hacia ellos. Incluso ahora que no está, es la hija la que está manejando la iglesia, la que aparece en la iglesia, la que está en todas las actividades de la iglesia y se está lanzando como candidata a alcaldesa en ese lugar. Entonces,
digamos, ellos han ido estudiando esa parte de qué es lo que ha estado funcionando y a través de las mismas instituciones han estado pues copando todos esos puestos. Entonces al momento de, o sea, esa proliferación de iglesias no solo es de ellos, sino también de políticos. Hay políticos que también tienen iglesias, ¿verdad? Entonces, ellos han ido estudiando esos recovecos de la ley o de la institucionalidad y han logrado copar cada uno, son como multifacéticos en sus comercios, en sus empresas. Entonces, no solo están fundando constructoras, sino que ahora son iglesias las que están fundando, ¿no? Ustedes están dando un siguiente paso. Alejandro, creo que la serie que recomendás es El Reino. El Está Reino, exacto, en Netflix. Ahora mismo la pongo en el hilo de la conversación de este space. Buenísimo, buenísima. Yo solo quisiera complementar una idea, perdón que te interrumpa, pero lo que está diciendo Lucy. El repejo, aquí para los que no están ubicados en el tema, el repejo es el registro de personas jurídicas en Guatemala. Ahí se tienen que inscribir asociaciones, fundaciones, ONGs e iglesias. ¿Cómo será el tema, para que ustedes tengan una idea, de que hay una ventanilla especial solo para iglesias? Solo para iglesias. Y basta ver el diario oficial para darse cuenta cuántas iglesias salen diario en el país. Diario en el país. Y esto, yo soy un amante de la libertad de credo y de religión, pero una cosa es la religión y una cosa es el credo y una cosa es las estructuras que se utilizan ya sin ninguna fiscalización, pudiendo tener exenciones de impuestos, pudiendo manejar dinero libremente, sin llevar contabilidades, etcétera, etcétera. Esto sí ya es otro tema, pues. Es otro tema que es muy delicado y además a eso le agregamos lo que Lucy nos está comentando, donde ya hay hechos palpables, comprobados de participación de políticos formando iglesias para tener estructuras paralelas, pues 2 más 2 son 4, pues. En comentarios nos dicen Oscar García, el problema de Guatemala se da por las peleas entre los pensantes, entre comillas, por ver quién tiene la razón, dejando de lado a las masas que son vulnerables a mensajes populistas y dádivas, pues desconocen cómo funciona. Carlos Ardeto recomienda el documental The Family, que es una excelente estrategia, usar la religión como estrategia mundial. En Plaza Pública el año pasado, finales del año pasado, publicamos fue a inicios de este año, publicamos un reportaje de cómo The Family fue hay vínculos directos entre esta organización y la organización de Guatemala, el establecimiento de Guatemala como capital iberoamericana provida. Y aquí lo ato con lo que estás diciendo, Alejandro. Le dieron el cargo de cónsul honorario a uno de los líderes de The Family, esta organización conservadora estadounidense que promueve los desayunos nacionales de oración, donde pues casi, si le ha echado un ojo, pues es un desfile de políticos que siempre vuelven a las elecciones y aparecen ahí para legitimarse en cuanto a la religión. Y esta organización es la que, en Guatemala, Jimmy Morales le dio el cargo de cónsul honorario, es una figura oficial, para uno de estos representantes. Es el dueño de la cadena de restaurantes de pollo Chicken Filet. Y esto lo ato a lo que decís, Alejandro, y es que con esta ventana específicamente para atender iglesias, estamos ya hablando de un populismo institucionalizado. Ya se vuelve una política pública facilitar todo lo relacionado a este discurso que es utilizado para manipular a la gente. Lucy, hablando de líderes religiosos, Sandra Torres apuesta esta vez un vicepresidenciable que viene del sector evangélico. En las últimas elecciones, en el pasado la vimos con Mario Leal, un representante del sector económico.
y que Mario Leal le iba a aportar bastante dinero a la campaña y que podía ser incluso un delegado del sector empresarial. El hecho de que está apostando a la religión, ¿quiere decir que está falta de legitimidad y que al mismo tiempo ya tiene resuelto la parte del dinero? Que pues no sabría especificar cómo lo habrá resuelto. ¿Es eso? ¿Es un síntoma de falta de legitimidad? Yo creo que lo que está utilizando es la misma fórmula que han utilizado los últimos gobiernos en el caso del Partido Patriota, en el caso de Jimmy y en el caso de Yamatei. Ellos han estado rodeados de un grupo de pastores de iglesias muy fuertes que tienen muchas iglesias a nivel nacional, que tienen mucha gente en los departamentos. Y especialmente en este caso de Yamatei hay un grupo específico de pastores de grandes iglesias que lo ha asesorado y ha estado cerca de él todo este tiempo. Incluso se han dado casos o sea, de puestos en diferentes instituciones que tienen que ver con iglesias. Incluso uno de los asesores o allegados a Sandra trabajaba en el INGUAT hasta hace poco, tenía bastante influencia en el presidente y entiendo que forma parte de ese grupo que asesoraba a Yamatei. Entonces lo que veo yo es que Sandra está viendo esa fórmula que le ha servido tanto a él como a Jimmy, le sirvió tanto a Jimmy, también a Otto Pérez, recordemos a Roxana Valdetti que asistía a Casa de Dios, y también habían muchos diputados que asistían a Casa de Dios y que estaban en el área VIP de esa iglesia, que asistían los domingos. Pero ella está siguiendo esa estrategia para fortalecerse, y entendamos que también la mayoría el candidato vicepresidencial es un pastor de una iglesia, de un departamento. Entonces ella está buscando fortalecerse a nivel de los departamentos por medio de las iglesias. Recordemos, como dijo ya Alejandro, que los pastores sí tienen un peso sobre las personas que llegan a la iglesia, y las personas que llegan a esa iglesia pues van a seguir lo que dice su pastor. Eh, no te estoy diciendo que lo vayan a seguir todos, pero sí lleva, digamos, el hecho de que vaya un vicepresidente que haya sido pastor hasta hace poco, pues siempre lo va a identificar con la iglesia y con todas esas personas que también sigan ese credo, ¿verdad? O esa religión. Eh, yo lo veo más así. Es una fórmula ganadora para ella y creo que ella está buscando esa parte. Además, recordemos que la UNE no es la misma, ¿verdad? La UNE llega dividida, llega con cuadros que ha ido dejando poco a poco, ¿verdad? Que son cuadros que han estado, o personajes que han estado con ella asesorándolas, y no están ahora todos, no son los mismos, y la estructura de la UNE tampoco es la misma. Entonces, creo que ella está también tratando de afianzar algunos grupos, y especialmente si esta fórmula le ha servido a Yamatei y le ha servido a Jimmy, ella también la va a adoptar para ella. No es la única fórmula que ella está usando, pero sí le va a traer cierto porcentaje de votos. O sea, a falta de apoyo real, lo único que le queda es clamar a Dios, ¿no? Bueno, están haciendo como alianzas, ¿no? Igual así como ha hecho el gobierno, alianzas con diferentes partidos, hay alianzas con diferentes sectores, y el tema y el grupo evangélico que ha estado creciendo, y como te digo, hay muchos que han fundado iglesias evangélicas simple y sencillamente para tener esa cuota de poder que les da esa iglesia, ¿verdad? Como el caso de los Zúñiga en San Marcos, o en Quetzaltenango, ¿verdad? Hay otros partidos políticos que también llevan hijos de líderes religiosos, ¿verdad? Alejandro pregunta, arroba Lucy me dijo, en el momento en que los políticos llegan a fundar iglesia, entre comillas, ¿existe alguna institución que lo fiscalice? No, es que ese es miren, ese es el punto aquí fundamental, ¿verdad? Hay que entender que las iglesias, pues, son la institucionalización de la libertad de religión. Entonces, sobre esa base, el mundo, y sobre todo el mundo occidental, ha generado, pues, que la libertad de religión sea sagrada en nuestros procesos de derecho, en nuestros procesos legislativos y constitucionales, y se consagra como tal. Por eso es que hablaba yo de lo que es el fraude de ley. O sea, lo que están logrando es que
arman estructuras religiosas, o sea, tienen el tacuche, pues, de estructura religiosa, pero en el fondo no tienen ninguna intención de generar un mensaje teológico sano, un mensaje, pues, de la religión que sea, sino que solo es para ganar los privilegios que significa tener un púlpito, pero sobre todo manejar bienes. Es que imagínense ustedes que una iglesia no paga un solo impuesto y no lleva contabilidad. Entonces, con eso ya podemos hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Y eso es uno de los temas más dramáticos acá, ¿verdad? Como lo más sagrado que puede ser un mensaje divino, yo lo digo porque soy creyente, cómo, cómo se puede pulverizar cuando su fin es utilizado pues de esta forma. Y eso lo vemos, no, digamos, abstraigámonos de Guate, mal, esto está en toda América Latina jugando un papel muy, muy complicado. Y por eso lo tenemos que prender las luces de alarma y por eso es que las facultades y las universidades tienen que jugar un rol importante. Ahora, hay distintos tipos de populismo. Yo recuerdo que hace fácil, unos 15 años, ya está grande uno de veras, en un foro universitario, en un hotel, Mario Fuentes de Starac, que era decano de Derecho de la Landívar, no, eso fue hace 20 años, entonces, decía que hay que tener mucho cuidado con el populismo académico. Ajá. Y vaya si no ha existido ese término ahora. Vemos universidades totalmente de garage, dando títulos y dando diplomas y dando grados, entre comillas, avalando plagios, etcétera, etcétera. Y ese es un populismo académico, pues, porque lo único que se está haciendo no es permitir que otros escalen a puestos de la administración pública con el título de doctor, pero la verdad es que no lo son, pues. No tienen esos conocimientos, aunque tengan el título colgado en la sala de su casa. Entonces, ese populismo académico también rebota en la política y lo estamos viendo. Y nosotros estamos viendo muchísimos casos de esa mediocridad que ha existido en el país y que han llegado a puestos con base en este populismo académico que Mario Fuentes lo mencionaba hace 20 años, pues, como una luz de alarma y que ahora se convirtió ya en un peligro claro, pues, y palpable. Changhun 42 nos ofrece un taller de pensamiento crítico y sugiere que también esto en realidad no es un populismo, es una psicosis social en la que estamos actualmente, en donde ya nadie sabe en qué ni en qué confiar. Quiero pasar a un punto interesante cuando hablamos de populismo y a modo de broma pregunta Juan Pablo Gramajo, ¿el populismo es algo así como las pupusas en alusión a Nayib Bukele? Bukele, ese modelo que ya nos están ofreciendo como el modelo salvadoreño. Eh, Aquí ya tuvimos dos cancioncitas que nos reforzaban esa política, mano dura, cabeza y corazón, y la violencia se combate con inteligencia. Lucy, tú estuviste muy al tanto de estas coberturas. ¿Cómo era el discurso de ambas posturas y cómo resultó estos gobiernos, el de Otto Pérez y el de Colón? Bueno, el de Otto Pérez, pues no pasó a más que los patrullajes conjuntos con el ejército y la policía. Fue un buen eslogan y presentaron algunos proyectos, pero al final, pues, si ustedes, según las estadísticas que se han presentado, en el caso del gobierno de Álvaro Colón sí se redujo un poco el tema de los índices de violencia, eh, pero en el caso del Partido Patriota, a partir de ahí empiezan a aumentar y es que no se trabajó tampoco una política integral.
en el caso de la seguridad. Y los únicos proyectos que se han presentado al Congreso siempre ha sido el tema de la pena de muerte, el tema de más cárcel para los integrantes de las maras o de las pandillas, pero no se ha mejorado todo el tema del sistema penitenciario, ni tampoco de la reinserción de los reos. Entonces, seguimos teniendo ese problema y a la par tenemos el problema de la pobreza en los departamentos. Entonces, solo se han quedado pues en promesas nada más y en algunas medidas que solo han maquillado la situación, pero no. Por ejemplo, en el caso de la UNE también se hablaba de bonos para poder trasladarles a las familias que mandaban a sus hijos a la escuela, pero hasta ahorita, pues según los datos, ese no llegaron o por lo menos no cumplieron con el objetivo necesario que era la salud y la educación de los niños, ¿verdad? O la nutrición de los niños. Entonces, fueron medidas que solo maquillaron una parte de ese problema y vemos que el tema de la violencia y de la inseguridad ha aumentado. Los índices o las estadísticas cada vez están peor. Quiero agregar algunos datos o algunos hallazgos muy concretos. Por ejemplo, con Carlos Mendoza de Diálogos y otros colegas hemos estado conversando al respecto del tema de la seguridad. Y esto es un dato que quisiera que la audiencia se lleve. La información, los datos relacionados a violencia son tan escasos que realmente no se puede determinar que todas las muertes son producto de crimen organizado o de pandillas o de narcotráfico. Ojo, no estoy diciendo que no sean responsables, estoy diciendo que no se puede determinar exactamente qué son estos grupos. Y en realidad acusar a pandillas y a narcotráfico es beneficioso porque nunca vamos a ver la gremial de pandilleros o la gremial de narcotraficantes deslindándose de una acusación en la que las hacemos responsables de todos los males. No obstante, los discursos como de Nayib Bukele en los que culpa a un grupo específico y utiliza este lenguaje bélico hacia la oposición, culpándolos de todo, ya hay un ambiente y una gana de copiar ese modelo, cuando en efecto también se recuerdan en el Partido Patriota, durante el gobierno patriota, que acapararon toda la zona 18 y la tomaron con soldados y fue una gran medida y se redujeron a cero los asesinatos en esos días. Salieron e inmediatamente estuvieron fuera y volvieron los asesinatos. Alejandro, ¿por qué si ha fallado nos encanta volver a escuchar esta promesa? Precisamente es que siempre se dice que Guatemala no tiene memoria, pero bueno, yo creo que es en muchos países. No encuentro respuesta a eso, ¿verdad? Nosotros no hay un análisis realmente de lo que está pasando y lo vemos en la élite. Fíjense ustedes que yo ahorita oyéndolos en el colegio de abogados, siempre el que gana ofrece el cambio y ha sido el mismo grupo en los últimos 15 años, creo yo. O sea, ¿cómo es posible que en una élite académica como es el colegio de abogados se gane ofreciendo se gane ofreciendo el cambio siempre el mismo grupo? O sea, ese es un excelente ejemplo de populismo, ¿verdad? O sea, la gente quiere el cambio, vota y no hace un análisis mínimo de que es la misma gente la que está ganando, la mismísima. Claro, a veces son rudos y a veces son técnicos, pero es la misma gente. Entonces, ese es un buen ejemplo, pues ahí lo vemos. No hacemos un análisis de, ¿verdad? Es el colmo, por ejemplo, el partido de Jimmy Morales sacó un 3% de votos en la elección siendo el partido de gobierno. Eso nunca había sucedido y creo que nunca en pocos países. Y ahora se tira él a la diputación y se tira el hermano con el mismo discurso y todo. O sea, aquí no es cuestión de que me caiga mal o me caiga bien, ahí están los hechos. No sacaron el 4%, su candidato presidencial, que después ya sabemos todo lo que pasó. Entonces, imagínense ustedes lo que puede pasar acá, pues. ¿Verdad? Es una cosa tan sencilla como eso. Entonces, sí,
desgraciadamente somos muy susceptibles a discursos populistas, y bien lo dice esta cita que les hablaba yo de Rodrigo Borja, es uno de los constitucionalistas más importantes latinoamericanos, que es caldo de cultivo en países con extrema pobreza, ¿verdad? Nos comentan aquí, populismo penal y cero políticas integrales en seguridad y modelos penitenciarios. Mario Raúl Buckley hace un comentario que me parece interesante y creo que solo ese comentario nos daría para otro space, pero quisiera que ambos reaccionaran al mismo, pero no quiero que nos vamos a centrar. Les prometemos que podemos hacer otro space específicamente para esto. Las medidas en El Salvador han funcionado, no se pierde nada imitando el modelo en Guatemala, por el contrario, se puede avanzar mucho. En este sentido, quiero mostrar uno de los hallazgos que nos muestra el país cuando al hacer el reportaje de los abusos en las cárceles de Bukele, lo mataron a golpes en la celda y lo sacaron a rastras como animal. Voy a poner el enlace en un momento. Y básicamente cuenta cómo dos personas que estuvieron en las cárceles fueron liberadas porque no tenían pruebas reales en su contra y cuentan también cómo vieron morir a otras personas a golpes y también cómo los policías confirman que tienen cuotas de gente que tienen que arrestar. Ambos, quien desee reaccionar primero, ¿cómo podemos interpretar esa ansiedad que tenemos por replicar el modelo Bukele cuando es pues muy peligroso para personas pues, que son precisamente las menos favorecidas? ¿Por qué nos ilusiona tanto la idea de torturar en una cárcel? O sea, ¿qué nos está pasando ahí? Tal vez ahí, adelantándome un poquito, oyéndolos, el modelo Bukele gusta porque obviamente generó mayor orden y generó menos violencia, pero la pregunta del millón es ¿a qué costo? Y ahí es donde le pregunto yo, ¿cuántos inocentes han estado ahí? Yo tengo un alumno ahora, ahí en segundo año de Derecho de la Landívar, cuyo primo está viviendo en Guatemala, pues porque allá en El Salvador estudiaba antropología, tenía pelo largo y estaba tatuado. Entonces mejor se vino, ¿no? Claro. Ya se sentía perseguido. Y aquí está, y aquí va a estudiar, y él no quiere poner un pie en El Salvador siendo salvadoreño. Entonces, yo les recuerdo que en Guatemala, aquí tenemos que ser muy claros que la exclusión, ya sea por racismo, clasismo, como queramos llamar, existe. Y aquí existieron los tribunales de fuero especial. Los tribunales de fuero especial es el insulto a cualquier noción de independencia judicial. Y mucha gente lo quiere seguir teniendo. ¿Por qué? Porque está seguro de que nunca sus hijos, nunca él va a estar en esos tribunales, sino que va a estar el pobre, ¿verdad? Usted va a estar el que agarran haciendo algo malo, sabiendo que la policía, ¿cómo funciona? Sabiendo que no hay métodos de investigación. Aquí no importa, bueno, sin ir muy lejos, veamos cómo se maneja la presunción de inocencia para ser candidato presidencial. Si existe presunción de inocencia si se es amigo del régimen, y si es enemigo del régimen, basta una estúpida denuncia en la Contraloría de Cuentas para que esto ya no funcione. O sea, hemos llegado a extremos sumamente absurdos precisamente por eso, por la pérdida de conceptos. Y como hay tanta ausencia de, claro, el salvadoreño honrado que no le han tocado a su hijo, que no le han tocado a su familia, está contento que metan a los mareros. Por supuesto, está contento. Pero ¿cuánta gente inocente están metiendo? ¿Y cuánta gente están condenando por cosas que no hizo? ¿Y cuánta gente tiene sus juicios? Y esto es triste porque el vicepresidente de El Salvador pues era un escritor de derecho constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, yo como les digo, esto es lo que estamos viendo y ese es un excelente ejemplo, El Salvador, ¿verdad? Cómo, claro, en El Salvador, ¿quiénes están discutiendo esto? Pues los que manejan principios, los que están diciendo, pero hay tanta carencia de lo elemental que ese discurso no puede pegar, porque el otro está dando resultados.
y tiene un 80-85% de aprobación, porque a la gente poco le importa los inocentes que están ahí como mareros solo. Ese es el tema. Y en Guatemala es exactamente lo mismo. Si aquí viniera y ofrecieran unos tribunales de fuero especial que van a capturar a todos los que nos tienen, la gente lo apoya. Nosotros estamos viendo. Ahí, incluso aquí, yo he puesto varios tweets ahí, de que aquí los liberales guatemaltecos, entre comillas, y los defensores de la República, entre comillas, son los que más atentan contra precisamente los principios de libertad y los principios de división de poderes. Y lo vemos claramente en sus columnas y los vemos claramente en sus programas. Son intolerantes al pensamiento ajeno. Entonces, ese populismo existe. Y Bukele lo supo. Y tiene éxito, claro. Es un excelente ejemplo de un populismo. El otro ha sido el peronismo, ¿verdad? Caracterizado precisamente por ser totalmente populista desde sus orígenes. Que estamos de acuerdo que la necesidad y el crimen es una cuestión real. O sea, realmente la propuesta populista no está partiendo del aire, no se está inventando el enemigo existe. Pero lo culpa de todo y con su exterminio, con su ilusión de exterminarlo, pinta una solución de la solución final. Y como dice aquí, perdí el comentario, como dice aquí, esta en realidad es tapar el sol con un dedo. Lucy, ¿tú crees que en los próximos semanas vamos a ver recrudecer, vamos a volver a escuchar que este sea el discurso que unifica a todos los candidatos? ¿O habrá alguien que se vaya a distinguir? Con respecto al tema de que del modelo Bukele, dices tú. El modelo Bukele. Bueno, recordemos en el caso de Bukele que él tiene una amplia popularidad todavía, a pesar de ya tener algunos años en el gobierno. En este caso hay muchos candidatos que tienen muchos años aquí de ser candidatos presidenciales y de perder también muchas elecciones y que no tienen exactamente esa popularidad que tiene Bukele o que llegarían a tener esa popularidad. Como decía al principio, se están peleando entre ellos mismos el tema de las mismas promesas de siempre. En el caso de la candidata del Partido Valor, Suri, pues ella es la que lleva en sí ese tema, pero si ustedes se dieron cuenta, ayer también en las redes del gobierno se dio a conocer que el presidente Alejandro Yamatei había enviado una iniciativa de ley para tratar el tema de las pandillas. Es decir, ahorita entonces quiere decir que la alianza que lleva Suri Ríos tiene ese tema, pero también se lo está peleando el partido el partido de gobierno. En este caso creo que sí van a estar peleándose esa parte, el tema de seguridad, porque saben que es muy, digamos, les podría llevar cierto rédito político, ¿verdad?, para estas elecciones. Pero creo que no va a ser de todos los candidatos, solo específicamente de Suri y del gobierno del partido que está en gobierno nada más. Ahora, con relación a ese tema de si funciona o no funciona, pues eso dejémoselo a los del Salvador, pero en este caso recordemos que cuando se dejan por un lado todas las instituciones democráticas y todo ese sistema de pesos y contrapesos, se pueden llegar a esos abusos que decía Alejandro, y lo estamos viendo con el caso del Ministerio Público y de las Cortes, que se persigue incluso a los abogados, defensores, se está persiguiendo a los ex fiscales y a todo aquel que quiera, pues, tratar de hacer algo, pues, bueno, por lo menos tratar de solventar un caso de la forma en la que se establecen en las leyes del país, ¿verdad? El dejar el poder en una sola persona o en un solo grupo, eso lleva a muchos abusos que tal vez al principio no se ve, pero después sí, ¿verdad? Entonces, lo que podría pasar en este caso, por ejemplo, en el caso de Guatemala, ya
las instituciones están débiles, han sido debilitadas ya, y con una política de ese impulsada así como en El Salvador, pues sería todavía mucho más delicado para todas las personas que vivimos en el país, porque entonces cualquiera podría caer en, si le caíste mal al gobierno, pues entonces te va a perseguir. Nos dice Marco Santos, el éxito, entre comillas, de Bukele es uno de los mejores ejemplos de populistas. Ofrece una solución fácil, mano dura y maltrato contra los delincuentes para problemas complejos, modificar las condiciones materiales que generan las maras. El populismo siempre ataca el síntoma y no el problema. Ya para cerrar, Alejandro, una pregunta bastante amplia y compleja. ¿Qué podemos hacer para defendernos en esta lluvia de populismos? Creo que primero identificarlos. Yo comparto ahí con Lucy, por ejemplo, un candidato que salga hablando y que tenga solo como discurso en Guatemala, con todo lo que está pasando, el tema de aborto, pena de muerte, hable de la familia solo en términos generales, sino de lo que está pasando con la familia del migrante o lo que está pasando, por ejemplo, bueno, con el caso del hogar seguro, ¿no? Ese puede ser un buen ejemplo. Eso es un populismo. Eso es el típico. Segundo, el que esté recurriendo a mensajes religiosos. Porque simple y sencillamente quien recurre a mensajes religiosos no tiene riposta, pues no, ¿qué se le puede decir? Nada, si son enviados de Dios. Entonces, eso creo yo que hay que identificarlo. Y sí quisiera, primero, felicitarlos por este tema y segundo, que a nivel universitario académico tenemos que trabajar mucho esto porque cada vez en el país se es más abiertamente populista. Bien lo dice Lucy, hasta está persiguiendo abogados solo por el hecho de estar ejerciendo una defensa, se está persiguiendo periodistas porque el hecho de estar informando cosas que no gustan, se está en lo que yo por lo menos en lo particular he llamado el luquismo del siglo XXI, ¿verdad? Buscando prensas acomodaticias, etcétera, etcétera. Yo sí creo que el populismo es la destrucción misma de la democracia. Tiene otros nombres también, ¿verdad? Un pseudo constitucionalismo, etcétera. Y sí estamos en un proceso de declive muy grande. En este gobierno no fue más que una continuidad del otro, del anterior. Y vemos que ahora, y yo agregaría a Sandra Torres en la lista que Lucy menciona, porque la UNE es un excelente ejemplo de lo que es el populismo ahora, ¿verdad? Que se dice todavía a la fecha socialdemócrata, pero todas sus propuestas dejan de serlo y cuando uno mira a sus candidatos todavía más. Entonces, creo que por ahí deberíamos ubicar, señalar que en la democracia todos cabemos. La tolerancia precisamente es el punto más importante. No se puede tachar a los pensamientos ajenos y una vez sea democrático se tiene que respetar. Lo que se debe rechazar son los pensamientos antidemocráticos y las acciones antidemocráticas como las que sí se están llevando a cabo en el país últimamente. Gracias, Alejandro. Y Lucy, ¿qué nos queda en medio de esta lluvia? Pues con todas estas promesas o todos esos discursos de los políticos, pues no solo quedarnos en el qué, sino cómo lo van a hacer, ¿verdad? Creo que muchos medios de comunicación están haciendo un buen trabajo con eso de describir las propuestas o los discursos que están dando los candidatos y creo que es deber de todos los que tenemos o estamos habilitados para votar el estar informados de eso y como te digo, no solo escuchar el qué es lo que están ofreciendo, sino cómo va a lograr esa propuesta y empezar a estudiar todos esos problemas que afectan al país, esos grandes problemas como la desnutrición, la salud y la educación, que es algo que no se puede solventar en 4 años. Entonces, a partir de ahí, ya sabemos que cualquier propuesta u oferta que nos haga un candidato pues es mentira, ¿verdad? De resolver una situación como esa en 4 años. Muchísimas gracias, Lucy. Muchísimas gracias, Alejandro. Estoy viendo que el tema de Bukele está generando más comentarios. Les prometo que vamos a hacer otros países específicamente el tema. E incluso tenemos en la mira un foro en el que podemos analizar a profundidad sus propuestas. Recuerda que en Plaza Pública todas las semanas estamos produciendo un video
explicando cuáles son las técnicas de populismo más frecuentes y analizando los discursos de los actuales candidatos y para revisar, para que usted pueda determinar si son populistas o si realmente tienen propuestas concretas. Muchísimas gracias, Lucy, muchísimas gracias, Alejandro, y gracias a toda la audiencia que se conectó. Nos seguimos viendo. Por favor, descansen en esta Semana Santa y hasta la próxima. Chao. Chao.